noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy sin la presencia de Estela Ruiz Díaz, que ya disfruta de sus vacaciones por unas 2 semanas, así que me van a tener aquí al frente del programa en estas 2 semanas. Esta noche queremos hablar de un tema muy importante, tiene que ver con las derivaciones políticas de la declaración que hacía el gobierno de los Estados Unidos desde el Departamento del Tesoro sobre sobornos que habrían sido pagados por el expresidente Horacio Cartes a miembros del Poder Legislativo y también a funcionarios del gobierno. Esto ocasionó que se presente un pedido de pérdida de investidura de 31 diputados. Por eso esta noche nos acompañan quienes impulsan este pedido de pérdida de investidura. Voy a presentarla primero a la diputada Celeste Amarilla del Partido Liberal. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fito. Hola, Katia. Buenas noches a la audiencia. Y también nos acompaña la diputada Katia González del Encuentro Nacional. Katia, ¿cómo estás? Bien, súper bien, Fito, Celeste, y a toda la audiencia que hoy nos escucha y que pueda reflexionar un poco de una situación que realmente nos debe interpelar a toda la clase política, pero también a la ciudadanía por sus derivaciones e implicancias. Sí, no se trata de una acusación menor cuando se habla de pagos de sobornos por periodos, hay que decir, bastante prolongados, desde el 2009, de acuerdo a lo que decía la acusación, a funcionarios del poder o a funcionarios del Poder Ejecutivo, así como a miembros del Legislativo por parte del expresidente Horacio Cartes. Esto implica serias repercusiones y, por supuesto, son un grupo de parlamentarios de la oposición quienes llevan adelante este pedido de pérdida de investidura, que incluye a parlamentarios de la oposición, en su mayoría parlamentarios del Partido Colorado, diputados del Partido Colorado, pero también de la oposición. Celeste Amarilla, ¿en qué se basaron para elaborar esta lista de 31 diputados? Bueno, en la Cámara de Diputados es Vox Populi esto. Todo el mundo sabe cuánto cobran, cuándo cobran, por qué cobran, dónde cobran. Y esta manifestación del embajador realmente dio por el suelo el poco prestigio que seguía teniendo la Cámara de Diputados. Sí, es que seguía teniendo. Y también el comportamiento de ellos. O sea, 1 más 1 es 1. El comportamiento de... Ya dije otra vez 2, sí. Ay, van a estar felices ya mis detractores. ¿Para qué lo que yo quiero multiplicar y sumar y en cambio? Ellos tienen un comportamiento testimonial con cada ley, con cada proyecto, o se ausentan, o se retiran, o votan a favor, o votan en contra, más todos los comentarios. Estados Unidos, si bien yo no soy pro-yanqui, para nada, y me molesta un poquito también que se metan, pero nosotros no hacemos, pues entonces, bienvenido el que quiera hacer. Pero hay que convenir que es un país serio. Es un país con una larga historia de respeto al Estado de Derecho, respeto a los principios republicanos, a las libertades, a las leyes, a la Constitución, etc. Y no lo va a poner a su embajador al frente de toda la prensa de un país a decir un disparate ni una mentira. Si dicen, y de hecho que lo dijo, que tienen pruebas, tienen pruebas. Lamentablemente no podemos acceder a esas pruebas. Pero, a ver, el juicio político es, como su nombre lo dice, político. La pérdida de investidura es política. Acá se han sacado parlamentarios porque tuvieron COVID. O sea que esto es más que suficiente para sacar 30 parlamentarios que lo único que han hecho en todo este tiempo es votar a favor de Cartes por dinero, por dinero. Y me llamaba la atención que la mayoría de estos parlamentarios que ustedes incluyen en las listas son del Partido Colorado y del movimiento Horacio Cartes. ¿Qué necesidad tiene el líder de un movimiento de pagarle a sus propios parlamentarios? Eso es
pero creo que es el colmo de los colmos, ¿verdad? Porque no es líder, porque su liderazgo se sustenta en el dinero. El día que cierre su billetera no te queda un bachinuñe adentro. Van a ir al que abra de vuelta. Esto ya pasó, la historia se repite siempre 2 veces, decía Carlos Marx. Esto ya pasó, pasó con Lino Oviedo, y con líderes menores. Y va a seguir pasando. El liderazgo de Cartes se sustenta en el dinero. Cuando se acabe el dinero, no le queda uno. Sí, se repite 2 veces, la primera vez como drama y la segunda como comedia, decía Carlos Marx. Diputada. Sí, bueno, básicamente acá entender un poco cuáles son los hechos. Acá hay unos hechos que es a raíz de información que fue recabada por Estados Unidos a través de una oficina que se llama OFAC. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Financieros. Esta oficina, dependiente del Departamento del Tesoro, tiene una misión: proteger la seguridad interna de los Estados Unidos y bregar, digamos, por una política internacional libre, básicamente de terrorismo. Acá esta información y la comunica el embajador y da algunos detalles que hoy son públicos en la página web de la OFAC. O sea que lo que hace Estados Unidos es blindarse internamente de una amenaza para su Estado de Derecho y para su economía. Y esto lo hace teniendo en cuenta la inacción de las instituciones republicanas del Paraguay. Hay que decirle a la audiencia que nosotros conformamos una comisión bicameral. En esa comisión bicameral sale un informe. Ese informe es remitido hace casi un año de manera oficial por el Congreso de la Nación Paraguaya, en donde ya saltan estos vasos comunicantes que existen con el crimen organizado y con rutas de contrabando, fundamentalmente de cigarrillo, compartidas con otros grupos criminales como el PCC, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico, un montón de situaciones que son superlativamente graves. Para mantener ese esquema incólume e intacto, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño de esa ruta? Tiene que pagar protección política. Y esa protección política hoy se da en la Cámara de Diputados con mucha mayor, se puede uno enterar mucho más fácil, y en la Cámara de Senadores también. Entonces hoy lo que tenemos que definir nosotros como sociedad es si reaccionamos o nos seguimos dejando engañar por un esquema que realmente, hablando mal y pronto, nos jode la vida a los 7 millones de paraguayos, porque tenemos legisladores que no están legislando para solucionar los problemas estructurales que tiene el Paraguay en materia de salud, educación, agua potable, transporte público, sino lo único que hacen es distraer en los temas que son importantes, que se tomen decisiones y blindar los negocios. No pudo salir una sola ley, ni contra el tabaco, ni contra el terrorismo, ni contra el combate, ni la transparencia institucional, porque esa es la tarea de un grupo mayoritario de legisladores. Me llamaba la atención que cuando se iba a desarrollar la sesión extraordinaria en Cámara de Diputados, nuestros colegas periodistas hacían la consulta uno por uno a los diputados que estaban presentes, y quienes eran parte de esta lista de 31 diputados hacían una defensa súper tímida de su inocencia. Sí. Me llamaba poderosamente la atención, porque incluso en un caso un diputado dice: yo no recibí dinero que yo recuerde. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que hagan una defensa tan débil cuando en realidad tendrían que salir y rendir cuentas a toda la ciudadanía y decir: estos son mis bienes, me pongo a disposición del Ministerio Público, que venga la Contraloría, todas mis cuentas están disponibles? Porque de lo contrario pareciera que están como diciendo, no, que prueben ellos si es que soy o no soy. Y es más, hay diputados que dijeron, o diputadas que dijeron, ellos son los que tienen que probar. No solamente una defensa tibia ante una acusación tan grave, sino que casi aceptando, porque ellos en todo este tiempo incluso se jactaban de eso en público, sí. Se jactaban de eso, del poder, del dinero, de su jefe, de su líder. Hacían bromas fuera de micrófonos. Por eso te digo, es tan
tan vox populi, es tan cierta la denuncia, nadie tiene que tener dudas. Nadie tiene que tener dudas porque no estamos mintiendo. Ellos reciben dinero de Cartes, reciben un mensual que se hablaba de 30 millones de guaraníes por mes. Yo no sé si eso subió, es menos o es más. Y aparte de ser mensualeros de Cartes, otra vez reciben una especie de plus, una especie de premio por leyes importantes, que a veces vienen de Cartes y también reciben de otros actores que se benefician con esas leyes. Esto es así, tienen que creernos. Nosotros venimos diciendo esto hace mucho. A mí me costó hasta una sanción y 3 intentos de pérdida de investidura tuve, 3. Que me salvaron otra vez los propios colorados. El último me salvó Cachito Salomón. Movió el Senado ahí para que a mí no se me eche. Supongo que para que no quede un precedente de que se le echa a una porque habla, ¿verdad? Porque no tengo ningún contacto con el señor Salomón. Yo tampoco hice ningún intento para que se me salve. Yo decía, me quieren echar, hasta aquí llegué. ¿Cómo pueden ustedes hacer política en un espacio en el que supuestamente más de 1/3 de sus colegas están siendo sobornados permanentemente? Ojo con eso, Fito. Nosotros lo único que hacemos es resistencia. Lo que hacemos es una micro resistencia de manera tal a que no se pueda aplanar esto. Lo que cuesta mucho es llevar adelante debates saludables que tengan un objetivo. La verdad es que todas las veces que ustedes nos ven a nosotros, y muchas veces ese es el segundo que se capta, donde estamos enfrentándonos, y somos 2 mujeres las que con mayor notoriedad hemos decidido que nuestra manera de resistencia sea justamente levantando la voz, parándonos, alertando que está habiendo un proyecto de ley o alertando que acá se viene algún tipo de cocinada. Y no siempre ganamos, o sea que casi nunca luego ganamos, ¿verdad? Siempre perdemos. Pero hacemos esa micro resistencia. Nosotros creemos, ¿verdad?, de que la base de una democracia es el Estado de Derecho, es la separación de poderes. Hoy nosotros tenemos una justicia esclava de la clase política. Y si bien es cierto, la pérdida de investidura es una sanción política que depende de mayorías y minorías, lo que no debería depender de eso es el funcionamiento y la articulación de la justicia paraguaya. Hoy nosotros tenemos noticias criminales. Esas noticias criminales deben dar lugar a la apertura de una investigación. Nosotros presentamos también un proyecto de declaración donde estamos remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para que se pueda abordar una investigación por soborno, por, digamos, violentar el orden constitucional, porque ningún diputado ni senador puede recibir dinero de un tercero para emitir su voto. Ni aunque haga bien ni aunque haga mal, claro. No puede. Nosotros no podemos tener un sistema constitucional que se sustente con un cimiento que es falso. Entonces, ¿cómo hacemos política? Solamente resistiendo. Y hoy es la oportunidad, porque en el voto, mis estimados amigos, es un riesgo. Y ese riesgo que tenemos que asumir por el Paraguay es donde nosotros tenemos que preguntarnos si queremos una salud de calidad para todos con acceso universal o queremos seguir teniendo polladas, donde los vecinos nos organizamos para salvarle. Queremos tener en el Congreso al cuate, al amigo, a mi valle, para que me dé un favor personal, o quiero realmente tener una institución que brinde soluciones colectivas y no soluciones individuales para mi valle, ni para mi capé, ¿entendés? Entonces, hoy tenemos que dar la vuelta y hablar de un sistema que tiene que cambiar de manera profunda, y siempre las elecciones son una oportunidad. Por lo menos no podrán decir que no se les advirtió. Bueno, queremos dejar constancia también que invitamos a muchos de los 31 diputados y diputadas que están en esta lista para una posible pérdida de investidura, pero por diversas circunstancias no pudieron, no aceptaron o no quisieron estar aquí esta noche. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema.
Seguimos aquí en Contexto, hablando esta noche con las diputadas Katia González y Celeste Amarilla sobre el pedido de pérdida de investidura a 31 diputados y diputadas quienes habrían recibido supuestamente sobornos por parte del expresidente de la República, Horacio Cartes. Esto figura en el informe leído por el embajador de los Estados Unidos cuando anunciaba las sanciones del Departamento del Tesoro a Hugo Velázquez y Horacio Cartes. Ahora, esta situación en la que se plantea abiertamente, oficialmente, por parte del gobierno de los Estados Unidos, un supuesto pago de sobornos, ¿a ustedes les genera, digamos, alguna ventaja en términos políticos o esto va a hacer que con el pedido de pérdida de investidura haya aún más flujo de dinero? Va a ser testimonial este pedido de pérdida de investidura. No creo que se animen a votar. Vas a ver quiénes votan y quiénes no. Pero, como dice Katia, nosotros existimos porque resistimos. Y todos nuestros actos están dirigidos, sin ponernos de acuerdo, pero están dirigidos siempre a que la ciudadanía vea lo que está pasando y sepa lo que no van a saber si nosotras no hablamos. Porque esa es la verdad. No van a saber, no van a poder decir lo que nosotros decimos. Nosotros estamos en un lugar privilegiado, con un micrófono abierto, y yo por lo menos siento que es mi obligación hablar y contar todo lo que sé, aún comiéndome demandas y que tengo ya como 5, ¿verdad? Porque conté el vínculo narco de muchos de ellos. Ahora me quiere demandar, o me demandó ya, no sé, Edgar Ortiz, que formaba fila en cabeza para cobrar su sueldo mensual. Absolutamente sobrepasado por la impunidad que hay. Porque eso es lo que hay, una gran impunidad que incluso le da al pueblo, le vuelven a votar. Volvió a ser votado Edgar Ortiz, no me extrañaría que vuelva a estar, que esté en el Senado ahora. Una persona que no tiene la menor capacidad de legislar, la menor capacidad de debatir, de hablar, de pensar, porque ni siquiera tiene el ejercicio del pensamiento. Y esa es la persona que desde luego cobran, esa gente es más fácil, más barata, es más barata. Hay otros más pintados que también cobran. Para nosotros, tu pregunta era si para nosotros es un beneficio o un perjuicio, no sé, no sé, pero son cosas que tenemos que hacer para que la ciudadanía vaya viendo la verdad, la verdad, la verdad. Claro, el sentido de la consulta tenía que ver con que si las sanciones afectan a un líder, al líder del movimiento Nor Colorado, al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, aparentemente habría una apuesta mayor en términos de dinero para garantizar, digamos, que sigan en el poder, que sigan teniendo esa fuerza que tenían supuestamente pagando sobornos. En realidad, con impunidad no hay soberanía institucional, Fito. O sea que acá nosotros tenemos que partir de esa base. A ellos no les va a resultar en ningún escollo superar el corporativismo que se va a dar al momento del tratamiento, ¿verdad? El cartel Colorado está convirtiendo este país en un narcoestado terrorista. Compran legisladores, compran fiscales, compran jueces, asesinan cuando quieren, están abortando nuestra incipiente democracia, son pro vida del sicariato, son pro familia de la delincuencia organizada y con ellos no se puede lograr ningún tipo de transformación ni saneamiento. A ellos hay que combatirlos y eso es lo que estamos haciendo hoy con presentaciones que tal vez cuelen simplemente, y lo hemos hecho un montón de veces y soportado las consecuencias, porque no siempre esto tiene una actitud, porque estamos muy acostumbrados a redirigir el dedo acusador. Ejemplo, Fiscal General del Estado. Una acusación que se hizo de manera seria, una acusación que tuvo realmente trabajos de semanas, compilación de documentos. Estamos hablando de más de 3.000 fojas de documentación dirigida. Uno de los juicios políticos, y de esto lo decimos sin ninguna soberbia de nuestra parte, uno de los juicios políticos más bien planteados en toda nuestra historia democrática, que generalmente son 5 hojas pererí. ¿Y qué es lo que pasó? Nos parapetamos contra ese muro
justamente de soberbia, de impunidad, y mucha gente nos culpó a nosotros, a los que promovemos y que somos los culpables, porque estamos nosotros develando cómo funciona una justicia agusanada. Si sabían lo que iban a perder, ¿para qué estuvieron y nos han pasado ahí días? Muchas veces eso, Sí. de que al final seamos las culpables. Y después en el imaginario, otra vez, sí, cierto, porque tenía luego. Hay gente todavía que prefiere ponerse del lado de aquel que evidentemente ostenta el poder. Es mucho más sencillo hacer un análisis y no un análisis de esto es el cumplimiento de lo debido. Y lo debido no se negocia. Y lo debido tiene consecuencias porque nos odian. Yo no creo que nos odian, pero nos odian todo obviamente a quienes nos enfrentamos, pero también un poco dentro de nuestros propios grupos, porque ¿por qué lo que tensionamos tanto el ambiente, verdad? Difícil, ¿verdad? Porque estamos en una permanente tensión, estamos nosotros ahí, y genera también reacción por parte de una mayoría que prefiere, digamos, lo light. Sí. Prefiere estar nomás ahí, venir y hablar de cosas importantes cuando nos pasamos sancionando leyes que no se cumplen, y lo que nos falta es gestión e institucionalidad. Anoche estábamos aquí con economistas que, bueno, uno de ellos, Wildo González, nos decía, al preguntarle, al consultarle sobre qué podría ocurrir en términos económicos y financieros después de estas sanciones, él decía, yo prefiero ver la copa medio llena porque creo que después de una sanción como esta, los organismos financieros y económicos van a tener que modificar su comportamiento, su gobernanza, y pueden haber cambios positivos, decía el economista que nos acompañaba anoche. ¿Ustedes creen que pueden haber cambios positivos en términos de dirigencia política? Tan difícil, Fito. Parece tan sencilla tu pregunta, pero tan difícil. Es que son los votos el problema. Son los votos. Voy a decir algo políticamente incorrecto. El voto directo por el que yo incluso peleé muchísimo ya de la época de la dictadura, uno de nuestros objetivos era el voto directo, y nos equivocamos porque, a ver, un voto no es igual a otro, hay votos diferentes, hay gente que vota movida por dinero, esa gente es víctima de una realidad que ningún gobierno hasta hoy supo poner fin, que es la pobreza y la falta de oportunidades. Entonces ellos ven, valga la redundancia, una oportunidad de hacerse con un 100.000 por lo menos ese día para comer un poco de carne en la semana. Entonces ese voto es perjudicial. Es perjudicial. Esa gente vota cualquier cosa. Luego está la terrible ignorancia de parte de un pueblo que también es víctima de un sistema educativo mediocre que le conviene a los que están arriba y que también votan o por impulso o por desconocimiento, por el color, por el pañuelo, sin ni una base sustentable para su voto. Y esos dos sectores son la mayoría. Esos dos sectores. ¿Cómo hacemos para que esa gente vote bien? Cuando voten bien, esto va a cambiar. Así que es muy difícil saber si esto va a perjudicar realmente ciertos liderazgos o si esto le va a perjudicar al propio Santi Peña. Porque la gente todavía no entiende que Santi Peña no es un actor menor. Santi Peña va a ser el primer presidente de la República sobornado por un empresario. Él va a ser el primer presidente sobornado por un empresario todos los días de su gobierno. Porque él hoy recibe dinero de Cartes bajo el título de empleado, asesor, no sé qué es lo que es, ¿verdad? Y cuando pase a ser presidente de la República, su ex patrón le va a seguir dando plata, porque Santi Peña se va a encontrar con que el sueldo es 30 millones de guaraníes. Y él ya no quiere vivir con 30 millones de guaraníes. Entonces Cartes va a hacer lo que le propuso a Rubén Rodríguez y lo que luego hizo con el payaso ese que estuvo en la gobernación de Central,
en que les va a poner un sueldo para que vivan bien mientras hacen su trabajo político. Katia. Yo creo que nuestra generación tiene una deuda con la sociedad en cuanto a renovación de dirigencia política. Claramente nosotros y la política tradicional vació de contenido a la democracia. La convirtió en un mero circuito y en un mero acto eleccionario que se lleva adelante cada 2 años y medio, municipales y generales, pero sin ningún tipo de atractivo para la ciudadanía. Entonces, al vaciarse de contenido, nosotros tenemos hoy una obligación. No hay recambio. Y no hay recambio significa que hoy un decadente como Juan Carlos Galaverna continúe siendo un referente, al cual se le consultan cosas, por ejemplo. No hay recambio significa de que hoy nuestras listas, en la gran mayoría, tiene gente que ya viene militando hace 40 años. Hay una crisis que tienen que asumirla los líderes políticos que realmente quieren, porque este es un ambiente tóxico y es un ambiente también que genera mucha envidia. Nosotros mismos repelemos a los nuevos liderazgos que quieren venir a aportar algo por un verticalismo casi idiota. Para mí, que veo, digamos, la política de otro lugar. Nosotros tenemos que recuperar el valor de la política, tenemos que entender de que la política se mete en nuestras vidas 365 días del año 24/7 cuando toma decisiones vitales que tienen que ver con nuestro buen vivir o con nuestro mal vivir. Entonces, esa es una respuesta concreta. Y yendo un poco a la coyuntura que nos plantea el 30 de abril, tenemos que entender que Santiago Peña es la banalidad del mal. Santiago Peña es un tipo astuto, pero que no tiene ningún peso político, y al estar manipulado no va a asumir las responsabilidades frente a los errores que permanentemente comete. Este señor cumple órdenes y por lo tanto ni siquiera tiene culpa de lo que hace. Por eso es importante entender un poco este concepto que hoy venimos a traer, porque sabemos, ¿verdad?, que la audiencia que sigue en contexto va a investigar qué es la banalidad del mal. Y eso es Santiago Peña. Ahora, hablando del jefe de Santiago Peña, de Horacio Cartes, a mí me llama la atención que hayan transcurrido 8 días desde la sanción que impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Hugo Velázquez y a Horacio Cartes, y Horacio Cartes no salió a hablar, no dijo una palabra en 8 días, y es presidente de la Asociación Nacional Republicana, presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Ustedes son mujeres políticas y entienden perfectamente lo que implican estas acusaciones, estas gravísimas sanciones. ¿Cómo puede un presidente del partido político más grande del país no hablar? Bueno, pues ahí también hay un componente importante que es la torpeza de Cartes. Cartes es una persona torpe, con una capacidad intelectual bajísima. Él apenas puede hablar, ¿se acuerdan de presidente? Él apenas puede hablar. De hecho, que él no tiene la capacidad de salir a defenderse de ninguna manera. Entonces él lo manda al abogado. Y también tiene esa actitud del patrón. Él es el mejor patrón del mal y del bien. Él es el patrón. Yo no tengo que hablar, yo no tengo que explicar nada. Para eso pago, para eso tengo mis empleados. Él es el típico patrón. Y ese típico patrón no puede gobernar un país. Ya lo hizo mal como patrón, porque él no tiene una empatía con el pueblo, con la gente. Para él son todos sus subordinados, sus empleados. Entonces no tiene tampoco la capacidad de defenderse, ni la necesidad de defenderse. Pero no te creas que estará tan tranquilo, no tiene tarjeta de crédito, eso es... Efectivo debe tener, me Efectivo imagino. Sí, pero es un golpe a su soberbia, sí. Es un golpe a su orgullo, que es su dinero, porque Cartes es un pobre tipo que dinero nomás tiene. Un orgullo a su dinero, a su poderío.
No, Cartes contamina todo lo que toca, ¿verdad? Y si la perversión política fuese un pecado, ardería en el infierno. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la situación que nos coloca también este extremo, que hablamos de pronunciamiento, nosotros despertamos a un monstruo. Estas van a ser las elecciones más desiguales de toda la historia democrática. Solamente nosotros contamos con la voluntad de aquellos que deciden en cada elección no participar porque no les generamos ningún tipo de empatía ni confianza a los políticos. En esta elección solamente vamos a ganar a ese gran poderío del dinero, de la estructura, que va a funcionar con todas sus fuerzas porque necesita el patrón ganar. Él necesita ganar. Esta es una necesidad vital para él, para manejar un eventual tercer posicionamiento, porque ya tuvimos, el Departamento de Estado hizo la sanción política, significativamente corrupto. El Departamento del Tesoro hace la sanción financiera, bloqueos de empresas, operaciones en dólares, etc. Y el Departamento de Justicia va a hacer el pedido de extradición. Si se decide articular ese tercer estadio, ahí sí necesita el poder para quedarse acá, a resistir. Entonces, esa es la situación que nos plantea el 30 de abril. Nosotros necesitamos que los jóvenes salgan a votar. Nosotros necesitamos que las mujeres, que los padres, que podamos, en primer lugar, entender que tanto el Ejecutivo como el Legislativo necesitan ese compromiso de renovación de la ciudadanía. Y hay gente, no es que no hay. Hay gente. La Alianza Encuentro Nacional tiene una lista de gente que viene desde la sociedad civil, que ha decidido ceder su tiempo. Te cito el nombre del profesor José Antonio Galeano, un eximio, una persona que ya podía estar retirada y dice, no, yo tengo que aportar a mi país. Le tenemos a una Amílcar Ferreira, el desafío es económico. Tenemos la tarjeta de crédito en rojo. No podemos endeudarnos por los canales que nos estuvieron endeudados, estos colorados, hace 70 años. Emisión de bonos, préstamo, Itaipú, Yacyretá, necesitamos crear otras vías de endeudamiento para continuar desarrollándonos. Y eso necesita inteligencia del Congreso y del Ejecutivo. Y necesita gobernabilidad. Por eso nosotros estamos enfocados un poco en una campaña recorriendo el país diciéndole a la gente, elegí un buen diputado y un buen senador, porque eso es una garantía para la República y para la democracia. A mí me llama la atención, si quiero seguir hablando de la situación de Cartes, me llama muchísimo la atención que habiendo dirigentes colorados de amplísima trayectoria, de formación doctrinaria, académica, no haya un dirigente colorado que esté pidiendo rendición de cuentas o una sesión extraordinaria en la Junta de Gobierno para analizar el tema de las sanciones. Hasta ahora vimos comunicados de coordinadoras, de funcionarios públicos de distintos entes con un apoyo incondicional, que para mí esa palabra me genera roncha, porque no puede haber apoyo incondicional cuando hay cuestionamientos tan serios. Ustedes están en contacto con dirigentes colorados permanentemente. ¿Qué dicen ellos? Yo no tengo contacto con ellos en realidad, pero sí pienso en un Nicanor Duarte. No se pronunció, en un Castiglione no se pronunció, una Blanca Ovelar, por citar los más prominentes, digamos. Nadie se pronunció, nadie. En contra, a favor, muchos. Ni a favor, como dice el coordinador ahí de empleados públicos, ni a favor ni en contra, ni a favor ni en contra. ¿O es tan grande la cola de paja o es tan fuerte el poder de Cartes? ¿Cuál es la situación allí? Yo creo que también Cartes genera mucho miedo. Yo creo que genera mucho miedo también. Y yo creo que no hay colorado que no le deba algo a Cartes. Ojo estos nombres que cité, Nicanor, Blanca Ovelar, Castiglione, eso también le deben estar debiendo algo a Cartes. Y él genera un miedo en realidad. A ver, nosotras estamos, supongo que Katia también, ¿verdad? Súper amenazadas de todo tipo de amenazas.
Yo no sé, gana Carte y no sé qué va a pasar en nosotras. Si gana Santipeña, yo creo que nosotras tenemos que dejar el país más o menos. Pero volviendo a lo de ganar, que es muy importante, Fito, lo que decía Katia. La gente tiene que irse a votar ese día, no más eso de que para qué lo que voy a votar si ganan siempre lo mismo. Bueno, es que por eso ganan siempre los mismos, porque hay un sector enorme de la población que no vota, porque quizás no llenamos sus expectativas, hacemos el mea culpa, pero es peor no votar. Y en este momento lo que se impone es votar en contra de Santipeña, en contra de Santipeña. Bueno, tengo un minuto para cada una para hacer un cierre, Katia. Bueno, nosotros seguimos trabajando, creemos que realmente la apuesta a un país diferente también exige mucho compromiso político. Aprovechar a decirle a la gente que soy candidata al Senado por la Alianza Encuentro Nacional, que es un proyecto político que pretende llevar a gente diferente al Congreso para, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Somos la lista 9 y el 9 se mueve. Necesitamos ser 9 para que haya transporte público, necesitamos ser 9 para hacer una bancada que pueda impactar y llevar adelante reformas en el sistema de salud, en la seguridad cotidiana y en otras muchas cosas que también van a hacer crecernos como país. Así es que 9 de la lista 9, selecciona a cualquiera que más te guste, que realmente hay una garantía de que vamos a trabajar en este proyecto político. Celeste. Bueno, voy a hacerme también propaganda. Yo soy candidata a senadora por la lista 2 del Partido Liberal, opción 6. Y yo necesito ser senadora. Yo necesito porque no concluyó mi trabajo. Yo tengo una frustración muy grande porque lo que hicimos fue resistir, combatir, pelear, hablar, gritar, zapatear, pero yo necesito ser senadora oficialista o de una bancada mayoritaria, para que realmente proyectos que tenemos en carpeta, que ni siquiera hemos presentado muchos de ellos, porque íbamos a perder, que ahora puedan ver la luz, que ahora puedan salir, porque este trabajo que hicimos fue absolutamente combativo, pero no hicimos el trabajo que teníamos pensado hacer cuando entramos hace 4 años. Yo les pido que me voten de vuelta para el Senado, soy la opción 6 de la lista 2 y creo que ya he demostrado el trabajo que tuve y para eso necesito seguir. Bueno, reitero que aquí fueron invitados para esta noche diputados y diputadas que figuran en la lista de los 31 diputados que, bueno, podrían ser, digamos, parte de quienes pierdan su investidura, aunque esto pueda ser simbólico, testimonial, igual. Son 31 diputados que forman parte de una acusación muy grave y ninguno de ellos pudo o quiso venir esta noche aquí. Así que les agradecemos nuevamente a Katia González y a Celeste Amarilla, diputadas, candidatas al Senado, que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias, Fito. Quédense porque a la vuelta de la pausa vamos a estar aquí en contexto con referentes de distintos ámbitos para hablar de esta terrible epidemia de violencia de género hacia las mujeres que culmina con feminicidios realmente desastrosos, terribles, que nos están interpelando a todos como sociedad. A la vuelta de la pausa hablamos del feminicidio. Seguimos aquí en contexto y en esta segunda parte del programa queremos hablar sobre un tema que nos preocupa y que nos debe ocupar a todos como sociedad. El fenómeno de los feminicidios que en los últimos días ha sacudido a toda la sociedad y ya desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, queremos ir a los orígenes, a las causas. Por eso convocamos a 3 profesionales, psicólogos, psicólogas, que nos van a estar hablando desde su rama, desde su ciencia, sobre lo que ocurre como sociedad y sobre lo que ocurre como individuos cuando se da este terrible fenómeno de violencia que tiene como principales víctimas, principalísimas víctimas, a las mujeres. Voy a presentar primero a la psicóloga Norma Espínola. Ella es psicóloga forense del Poder Judicial. Ahora ocupa otra función dentro del Poder Judicial, pero tiene una amplia experiencia en ese cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Buenas noches, ¿cómo está? Encantada de estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Raquel Iglesias, psicóloga. Ella estuvo a cargo del observatorio del Ministerio de la Mujer, el Observatorio de Violencia, y ahora está como investigadora independiente. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por esta oportunidad de hablar de un tema tan trascendental, ¿verdad? Gracias a vos por acompañarnos. Y también nos acompaña Pablo Chávez, psicólogo, quien también nos va a estar hablando sobre este fenómeno tan terrible y preocupante. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia. La idea es salir de los casos particulares y de los detalles morbosos que a veces nos entretienen, digamos, y nos tienen dando vueltas en los medios de comunicación, lamentablemente, e ir a los orígenes, a las causas y a qué se puede hacer como sociedad para modificar este terrible fenómeno de violencia contra las mujeres, de los feminicidios, que en los últimos días, bueno, nos viene sacudiendo a todos. Los últimos que hoy mismo reportábamos, y también ayer y en todo el mes de enero, nos dan la pauta de que como sociedad tenemos un gravísimo problema que tiene que ser abordado por todas las instituciones y por todos nosotros como individuos y como comunidad. Por eso quería preguntarle primero a Norma, que bueno, cumplió el papel de psicóloga forense y que en ese rol tuvo entrevistas y estudios y análisis con víctimas y victimarios, o familiares de víctimas y victimarios de violencia hacia la mujer. ¿Cuál es el origen, cuál es la causa de esta violencia, Norma? ¿Qué tal, Fito? Bueno, las causas siempre son aprendidas. La persona que vive violencia aprende violencia. Por eso es que es tan importante que las familias que están viviendo eso hagan algo al respecto con los hijos. Porque a veces es una excusa del me quedo por los hijos. Y a veces justamente por esos hijos es que hay que tomar una determinación de parar esa situación de violencia. Entonces, y también lo que nosotros aprendimos, lo que es ser varón, ser mujer. Si yo te pregunto qué es ser varón, Fito, ¿qué me responderías? ¿Qué concepto me darías? Te voy a tomar la lección. Me estás liquidando, nomás, porque para mí ser varón es ser una persona. Nada más que pero eso. dame un juicio de valor. Bueno, como sociedad me parece que la sociedad tiene cierta... Una palabra nomás dame. Varón. Una palabra. Me estás liquidando, nomás, porque para mí ser varón es ser parte de la sociedad, cumplir un rol. Algo más específico dame. Juicio de valor. Juicio de valor. Dame un juicio de valor. Un juicio de valor. Para mí ser varón es ser parte de la familia. Nada más que eso. Pues me estás preguntando a mí, sí, y te puedo asegurar. Pero no me das el concepto, sí. O sea, el juicio de valor. A veces aprendemos que varón es ser proveedor. Sí. A veces ser varón es sinónimo de fuerza, de autoridad. Para muchos es sinónimo de protección. Y depende de qué aprendemos, de qué aprendimos, es que vamos socializando eso. Entonces, vamos desarrollando eso. Entonces, es ese concepto de cómo yo aprendí a ser varón, cómo yo aprendí a ser mujer y lo desarrollo. ¿Qué me enseñaron ahí donde me desarrollé? ¿Qué me enseñaron donde crecí, verdad? Ya sea familia o donde haya sido. Entiendo bien tu pregunta y mi respuesta es sincera en el sentido de que es mi forma de vida y mi experiencia. Creo que Pablo puede dar testimonio en algún momento de eso. Porque hay varones que pueden haber aprendido. Varón es fuerza, autoridad, es autoridad. Claro. Es el hombre de la casa. El hombre de la casa, el que manda. Sí. Y entonces ahí ejerce lo que aprendió. Sí. Cuando él hace... Comprendo tiene la perfectamente, oportunidad claro, de es una cuestión eso. Cultural. Exacto. Y yo lo digo desde un punto de vista personalísimo, de cultura machista. De cultura machista. Raquel. Bueno,
el fenómeno de lo que estamos viendo, estas violencias, ¿verdad? Las violencias en la familia, las violencias laborales, la violencia sobre todo en las parejas, que es lo que en esta semana, bueno, son estas violencias extremas que se llaman feminicidios. En verdad que mirando distintos autores, distintas investigaciones, ¿verdad? De todo el mundo, ¿verdad? Porque eso hay que resaltar, que esto es un fenómeno que se da en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es una cuestión que traspasa todas las culturas, desde las más educadas hasta nosotros que todavía estamos en la lucha de cada vez tener mejor educación. Entonces es muy complejo, en verdad, y en mi experiencia en estos últimos años de analizar prácticamente, si no todos los casos que hemos tenido desde el 2017, porque me encargué de recopilar esos casos, lo que se pudo. En verdad, te puedo decir con toda certeza que son complejos y hay innumerables elementos, ¿verdad? Pero siempre hay patrones que se repiten, hay como factores comunes y eso también es muy importante, pero sí que no se puede decir que existe una sola causa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de personas, ¿verdad? Que ahí están no solamente el autor, la víctima, sino que sus entornos, ¿verdad? Y esos entornos en donde ellos están viviendo, cómo están viviendo en ese momento y qué experiencia de vida traen cada uno, ¿verdad? Y después se juntan. Entonces ahí tenemos la pauta de que esto es absolutamente complejo y que es una dinámica constante, permanente, ¿verdad? Y cada uno de esos casos, como te digo, he visto dinámicas que se repiten, pero también algunas particularidades tremendas en ellos, ¿verdad? Por eso para mí realmente hablar de una sola causa, ¿verdad? O definir una sola causa no, en base a la experiencia, te digo, ¿verdad? Sí que creo que es un fenómeno que es una definición que yo traté de hacer, de que es de tipo catastrófico, porque el desenlace, lo que provoca, ¿verdad? En un instante, en primer lugar, destruye todo ese entorno, ¿verdad? Familiar o el entorno en el cual estaban conviviendo esas personas. Entonces ahí se destruyen inclusive más de una familia, ¿verdad? Así mismo. Más de una familia. Y tenemos que mirar estos últimos casos y tenemos clarito, ¿verdad? Que es eso lo que acontece y lo hace en un instante. Cuando hablamos de que existen menores de edad, estos menores de edad quedan huérfanos en el mismo momento de padre y madre, o de los cuidadores que tenían en ese momento, porque en muchos casos es la madre biológica, pero no es el padre, ¿verdad? Biológico de ellos, ¿verdad? Entonces ahí está la complejidad de esto, pero de que sí se puede abordar. Y podemos después más adelante, ¿verdad? Yo creo que, bueno, qué es lo que faltaría, qué aprendizaje todavía faltan, ¿verdad? Etcétera, que hay también para compartir. Correcto. Pablo. Yo me acercaría por otro camino, ¿verdad? Yo evitaría primero juzgar el fenómeno y tratar un poco de entender por cómo se produce el fenómeno, porque a veces cuando nosotros juzgamos las cosas, metemos cosas que no queremos que esté ahí y no podemos entender cómo es que se produce el fenómeno, ¿verdad? Entonces, por eso quiero plantear un poco la cosa, ¿verdad? Y como este programa se llama En Contexto, ¿verdad? Voy a tratar de contextualizar un poco desde dónde voy a tratar de plantear. Yo atiendo urgencias, hago intervención en crisis, ese es mi trabajo principal, ¿verdad? Entonces, mi especialidad es atender desde la particularidad de lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, hay como que una cuestión multicausal que uno hace para intervenir en el momento. Sí hay cosas que intervienen ahí que aumentan el riesgo de que suceda algo de tipo catastrófico, como dice la otra, y que uno debe evitar, cosas que debe hacer, ¿verdad? Y primero, contextualizar un poco la violencia, ¿verdad? Tratemos de no juzgar la violencia primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la violencia? ¿Verdad? Violencia en general es cuando alguien utiliza la fuerza para que otra persona o otras personas se sometan a la voluntad, a otra voluntad. Eso es violencia, ¿verdad? Y vamos a ser muy hipócritas si nosotros decimos que nuestra sociedad no utiliza la violencia, porque utiliza la violencia para meter presos a las personas que cometieron delitos, utiliza la violencia muchas veces para evitar que los niños se hagan daño, ¿verdad? Si usamos ese concepto de violencia, sin juzgar el fenómeno y demás cosas, ¿verdad? Entonces como que la violencia a veces se invisibiliza. Es como que existe una violencia estructural, vamos a decir, ¿verdad? Que no sabemos que
que nosotros utilizamos la fuerza para someter a otra gente, pero la utilizamos. Porque simplemente está bien visto en algunas cosas, ¿verdad? Como está bien visto en algunas cosas, cuando una persona entra en crisis, y ese es el concepto principal, cuando una persona entra en crisis, porque la mayoría de los feminicidios acá en Paraguay, desgraciadamente, tienen ese contexto de crisis. No hablo de la minoría que son planeados y que son también patológicos, ¿verdad? Sino la mayoría de los feminicidios acá en Paraguay, en donde nosotros atendemos de urgencia, tenemos un dispositivo de atención de urgencias subjetivas, donde trabajamos eso, las personas entran en crisis porque hubo algo que desestructuró toda su psiquis o su forma de vida. Hubo un fenómeno, algo que pasó que desestructuró de la pareja o de uno de los miembros de la pareja. Porque si hablamos de pareja, si a uno le pasa algo, en realidad es la pareja, ¿no? Eso es un mito de que si a uno le pasa, si estás en pareja, si a uno le pasa algo, le pasa a la pareja. Entonces, cuando se desestructura eso, es cuando la gente no sabe cómo resolver y trata de resolver como resolvería cosas del pasado en algún momento. Con violencia. Puede ser violencia o no. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque hay personas que vivieron su vida violentamente y no por eso ejercieron la violencia en ese momento. O sea que hay un componente también ahí que no es de un tipo de decisión que la persona no es consciente. No es fatal la cosa. No es que si vos aprendiste de violencia directamente vas a ir a ser violento. Pero sí, cuando te desestructura, cuando estás desesperado o cuando estás desesperada o cuando haces algo y no sabes qué hacer, ahí implica también cierto grado de agresividad, que es un tipo de violencia. La agresividad no es lo mismo que la violencia. La violencia es cuando uno somete por la fuerza para que el otro haga la voluntad de uno. La agresión es las ganas de hacerle daño a una persona. O porque se sintió agraviado en algún momento o por alguna otra razón. Cuando haces esta descripción, y le quiero preguntar a Norma desde su experiencia, digamos, con personas que están vinculadas a causas judiciales, cuando haces esta descripción de una crisis, y yo lo primero que me imaginaba es una persona que, cuando vos decís se desestructura tu vida, no encuentra salida. Es como que está atrapado y no encuentra una salida, y la única salida que encuentra es, no sé, la agresión, la violencia, eso. Norma, o la autoagresión. O la autoagresión. ¿Qué te refieren a vos, Norma, en general, cuando hablas y cuando consultás y haces una entrevista sobre este tipo de casos? ¿Qué es lo que les ocurre principalmente a los agresores? El agresor nunca luego va a decir, en la mayoría de los casos, nunca luego va a asumir su culpa. Siempre ellos encuentran una excusa a sus reacciones. Porque ella hizo esto, porque ellos hicieron lo otro, entonces yo hice esto. Entonces siempre le encuentran el motivo causal. No pueden asumir esa responsabilidad. Bueno, desde ese punto de vista, ellos no son culpables, la otra persona es la culpable. Es como que incluso se ponen en el papel de víctimas y que se defendieron. Exacto, totalmente. Hay dos clases de agresores que yo he encontrado en lo que es la práctica. Este que te digo, el que no asume, es el verdadero agresor que tiene un perfil que todos los profesionales de la salud lo sabemos. El que no asume sus responsabilidades, el que es seductor, le gana por las buenas a las víctimas, el que miente, el que manipula. Esa es la estructura típica del agresor. Pero están los otros agresores que no cumplen este perfil típico, pero reaccionaron a una situación familiar de continua violencia entre ambos. Esos son los que se puede rescatar, porque no tienen
ese concepto de que mi género es superior y el otro me tiene que hacer caso. No tienen ese concepto interiorizado. Simplemente reaccionaron a unas situaciones X. Entonces con eso se puede trabajar muy bien y ellos sí asumen sus responsabilidades. Yendo a lo que planteaba Raquel, de lo que sí hay que hacer, lo que falta por hacer, porque en los últimos días veíamos casos en los que una exclusión de hogar, sin ir a una particularidad, pero una exclusión de hogar parecía haber generado, digamos, la crisis, y a partir de allí se da una tragedia, un caso catastrófico. ¿Qué tiene que hacer el Estado para proteger a las víctimas de violencia? Bueno, en primer lugar, lo que creo que nosotros, Latinoamérica en general, ¿verdad? Creo que todavía no se están considerando para hacer políticas públicas. ¿Qué hay al respecto del tema, del fenómeno, de la situación que uno va a trabajar? Sino que simplemente se está casi, trabajando siempre, ni siquiera mirando los antecedentes que se tienen, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, creo que necesitamos ser más rigurosos. Y estos fenómenos son nuevos. Desde el punto de vista científico. Por supuesto, digamos, sí. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? En verdad, este fenómeno de la violencia contra las mujeres y todos los tipos que hay, es antiguo en la práctica, ¿verdad? Siglos y siglos se tiene de maltrato a la mujer, ¿verdad? Y más históricamente, la mujer en sus derechos, que ahí hay una cuestión muy importante, es lo último que logró. Para decir, antes no era reconocida ni como persona, porque sos persona cuando tenés derechos, ¿verdad? Y lo mismo los niños. Entonces, todo ese siglos, ¿verdad?, de que no tenía derechos, luego, ¿verdad?, poco a poco ir teniendo espacios para estudiar inclusive. Lo último, ¿verdad?, que va logrando es tener los distintos derechos, ¿verdad?, a la propiedad, ¿verdad?, a no tener que pedir permiso, a no estar bajo tutela del padre o del esposo. Esto es reciente, muy reciente, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación, ¿verdad?, muy fuerte, ¿verdad?, todavía fuerte en la psiquis en general, ¿verdad?, de la sociedad mundial, ¿verdad? Entonces, es algo que no se toma en consideración. ¿Para qué hice esta introducción? Para hablar de esto que decías vos, cuando el oficial o cuando se hace algún tipo de abordaje, ¿verdad?, a una persona que viene y dice que hay una situación de violencia, falta ese aprendizaje y ese conocimiento fino de entender que en verdad estos son crímenes. Si un oficial, ¿verdad?, o si cualquier persona que atiende un fenómeno como este, ¿verdad?, conociendo bien que además puede escalar. Exacto. ¿Entienden? Entonces, eso también es muy importante. No es un trámite. Claro, escalar, es decir, esta que viene a decirme, soy maltratada verbalmente hace mucho tiempo, me dice, me siento humillada, ¿verdad? Hasta me voy al psiquiatra, me voy al psicólogo. ¿Y cuánto tiempo hace? Y tantos años que estoy así, ¿verdad? Hay que entender y que ella ya viene a hacer una denuncia, ¿verdad? O una vecina o una amiga, alguien ya se ocupa porque hay una situación allí. Entonces, eso ya es un elemento a tomar, en verdad, muy importante, ¿verdad? Y eso de escalar, porque sabemos que es un fenómeno que puede ir, siempre va subiendo, ¿verdad? Puede pasar muchos años, puede ser así explosivo. Pero si además se entiende que ese momento de hacer la denuncia por las investigaciones que ya se han publicado nacionales e internacionales, entender que ese es un momento crítico de esa familia o de esa mujer que haya venido a hacer la denuncia, ¿verdad?, o la hija o el hijo o familiar, cualquiera haya venido a hacer una denuncia, esa persona está en riesgo y además esa mujer. ¿Por qué? Porque hay que entender que si el agresor se entera, ¿verdad?, no sabemos cómo puede reaccionar. Y esos aprendizajes es lo que, digamos, falta, mirar lo que se tiene de investigación, todos los análisis que se tienen, de todas las experiencias, que hay mucha publicación ya hecha, ¿verdad?, de todos nuestros casos. Además, no son ni siquiera casos foráneos, vamos a decir. Hay casos nuestros publicados donde mostramos cuáles son los factores que se van repitiendo. Y hay factores clásicos que se van repitiendo. Y que en verdad te digo que hay una necesidad, ¿verdad?, de considerar las investigaciones que hay, mirar, en verdad tiene que ser
quiero hablar sí en general, a ver, gabinetes, observatorios, como quieran, ¿verdad? Llamarlo, equipos de investigación multidisciplinarios que tienen que trabajar esos documentos, ¿verdad? Mirar y además buscar ese caso que ocurrió ayer, antes de ayer, hace un mes, en donde el protocolo falló. Porque existen protocolos hace mucho tiempo, están las actuaciones últimas, ¿verdad? Hablo en general. Entonces, cuando van ocurriendo estos casos, ese equipo, ¿verdad? Multidisciplinario de investigación, y cuando digo multidisciplinario, idealmente, ¿verdad? Debería ser todos los actores, fiscalía, policía, ¿verdad? La gente de la rectoría, que es el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Las comisarías, es decir, los poderes judiciales, porque ahí entra el tema de la exclusión del hogar. Entonces, hacer un trabajo de investigación y mirar en dónde pudo haber estado el error, porque tenemos que corregir esos errores y tenemos que ahí es cuando siempre estoy diciendo, hay que comprender el fenómeno y el valor de las investigaciones de cada caso y de los casos anteriores, porque esos casos anteriores que ya te estaban mostrando dónde y qué es lo que se está repitiendo, te ayudan a que vos perfecciones cada actuación. Y por otro lado, necesitamos tener una policía especializada, porque no es porque lo ocurrido ayer o antes de ayer, sino porque esto es creciente. Y el feminicidio no tenemos tanto, digamos, porque se conoce mucho, porque son terribles, ¿verdad? Pero la violencia intrafamiliar, que crece tremendamente cada año, esos son caldos de cultivo, no sabes cómo puede terminar eso. Sí. Entonces, evidentemente, en nuestro país, ya sé que existió o existe una unidad especializada. Sabemos que han habido trabajos que se han hecho con una unidad especializada de la policía, que no sé en verdad si eso está aún, pero en verdad que necesitamos tener equipos de personas especializadas para abordar estos casos, porque lo que ocurrió en Villa Lisa nos muestra claramente que fue una persona nueva. No se está juzgando, estamos analizando para colaborar. Es justamente lo que decimos, en dónde y cuáles son los elementos que hay que perfeccionar, ¿verdad? Entonces, hay que tener equipos especializados. Y después hablemos un poco de esto multidisciplinario, que hay una experiencia y quiero contarte después. Sí, y vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de este momento de crisis, porque es un concepto que es bastante importante en este sentido para poder analizar el fenómeno de la violencia. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Estamos analizando el fenómeno de la violencia contra las mujeres, el caso de los feminicidios, y estamos en compañía de 3 profesionales de la psicología hablando de este tema y analizando el fenómeno. Hablábamos del momento de una crisis y Pablo, vos trabajás en estas consultas de urgencia y vivís estos momentos de crisis con quienes te llaman a consultar. Bueno, ¿cuáles son esos momentos de crisis que se detectan normalmente? Paradójicamente hablando, ¿verdad? La crisis es lo más humano que existe, ¿verdad? Todos los seres humanos pasamos por momentos de crisis, ¿verdad? Existen crisis que uno espera inclusive que sucedan como algo normal. Por ejemplo, el momento de la adolescencia, en donde uno no sabe, está decidiendo cosas y no sabe qué es lo que el futuro le va a venir, ¿verdad? Existen momentos críticos en la vida en donde uno va a pasar, por ejemplo, de estar soltero a casado, ¿verdad? Existen los momentos que la sociedad y uno espera pasar, pero existen los momentos, vamos a decir, inesperados, ¿verdad? En los cuales algo sucede que uno no espera y no hay nada que a uno lo defienda de esos momentos, ¿verdad? A veces son pérdidas y eso nosotros los psicólogos le llamamos duelo, cuando implica una pérdida, ¿sí? Cuando no es una pérdida e implica un dolor angustioso, eso le llamamos trauma, ¿sí? Porque se repite, tiene muchas cosas eso, ¿verdad? El tema de la crisis, el problema es cuando uno no tiene herramientas para dar cuenta de eso que está sucediendo que nunca esperó, o si las únicas herramientas que tiene son herramientas de este tipo, por ejemplo, violencia y agresión, ¿verdad? Cuando uno, para mí, ese tipo de momentos críticos como el que sucedió justamente entre anoche y hoy, ¿verdad? Y también lo que estuvieron sucediendo la semana pasada, son perfectamente prevenibles. Uno sabe cuándo puede pasar eso y cuándo aumenta el riesgo.
Y no solamente el profesional sabe, también sabe la población y tiene miedo. El problema es, ¿por qué la población no se hace cargo cuando sabe? ¿Por qué alguien no para? ¿Por qué alguien no denuncia? ¿Por qué alguien no hace eso, ¿verdad? Y yo hablando así con la gente, ¿por qué no? Y existe primero una gran desconfianza en las instituciones, ¿verdad? Uno habla con los que deberían intervenir. Por ejemplo, yo cuántas veces estuve en una situación en donde tuve que intervenir yo solo con intentos de suicidio, ¿verdad? Arma en mano y demás cosas, y yo solicitaba a la policía que venga o a los profesionales que vengan y no querían venir, pero porque no tenían ningún tipo de salvaguarda ni de confianza de que iba a pasar algo, ni entendían qué era lo que iba a pasar. Es más, le retaban a uno porque le exponía a una persona armada. ¿Y eso por qué era? Y voy a disentir también con lo que está en ese sentido con la doctora, ¿verdad? Disculpe, no es un problema judicial en ese sentido, ¿verdad? No es un problema de que solamente es un delito, sino es algo que ya se produce por un sufrimiento humano que se está dando anteriormente y que deriva posteriormente y su consecuencia es un delito. Por lo tanto, si uno atiende el sufrimiento antes, puede evitar el delito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con la cuestión de género? Mucho, ¿verdad? Mucho dice, porque nosotros los varones, mucho dice que acá en Paraguay seamos nosotros los varones los mayores perpetradores, ¿verdad? Quiere decir que hay algo en la conformación de la masculinidad del paraguayo que no se habla y que no hablamos entre nosotros y que se resuelve de esa manera, ¿verdad? No solamente porque es... No, ustedes dirán, sí, pero son poquitos. No son poquitos, son muchísimos casos, ¿verdad? Y si de eso otra vez le sumamos que el 60% no se denuncia, de que no se ve, ¿verdad? Es grande la suma, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, de ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros los varones y la conformación de la masculinidad en Paraguay? Y no solamente en Paraguay, ¿verdad? También vienen los del primer mundo a hacer su cagada acá en el tercer mundo o allá también. Ahora que hay internet, muchos nos damos cuenta de que el primer mundo no es tan primer mundo también, ¿verdad? No, ellos también tienen sus problemas, también tienen sus suicidios, mayores que feminicidios, pero tienen también, ¿verdad? Entonces, el tema para mí es, el delito es una consecuencia de un tipo de sufrimiento humano que tiene que ver con la cuestión de género, de varones y de mujeres. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer todavía, Norma? Primero, Norma y hablar. Después. Sí. Hablar. Se tiene que hablar porque una situación de feminicidio ya es el final nomás luego. Hubo un tiempo de mucho maltrato que nadie hizo nada. Porque no creo que haya estado tan oculto a la familia, al entorno. Y nadie habló, nadie dijo paren la mano. Y esa situación de muerte ya es el final nomás ya. O sea, no, la violencia no fue en ese momento nomás. Ya hubo una larga data de situaciones de violencia. Entonces el tema es trabajar con la dignidad, trabajar con la conciencia de la dignidad y que nadie tiene el derecho de tocar nuestra dignidad, ni siquiera nuestros padres. Entonces, trabajando con eso, trabajando con la capacidad de empatía, vamos a ir pudiendo hacer muchas cosas y trabajando con nuestros niños. Raquel. Creo que, en primer lugar, formar muchísimo a aquellos que están trabajando en eso todos los días, ¿sí? Actualizarlos, formarlos, que comprendan muy bien el fenómeno para que en verdad puedan prevenir, porque sí, cuando están entendiendo bien que se puede venir, el abordaje puede ser satisfactorio y han habido muchos casos en los cuales equipos multidisciplinarios, comprendiendo cuáles eran esos factores de riesgo que estaban ahí presentes en una llamada de pedido de auxilio, se pudo evitar. Así es que existen experiencias y han habido muchos casos que se han evitado. Pero para eso, ¿verdad?, tenemos que formar a las personas y hay que continuar las buenas prácticas que se han hecho.
Eso por parte de los que trabajan las políticas públicas, ¿verdad? Y entender que en verdad esto es... yo cuando digo que hay no tanto feminicidio comparado con la violencia familiar, las denuncias, que es tremendo, a eso me refiero a la diferencia. Pero estos son casos que pueden disparar a los demás cuando estamos viendo que eso justamente está pasando, ¿verdad? Entonces, entender que esta es una realidad, ¿verdad? Y darle el espacio y la importancia que se requiere. No solamente cada vez que ocurren estos casos que toman estado público por la gravedad y por lo terrible que es. Entonces, eso es lo que debe cambiar de las instancias que hacen la política pública. Y por otro lado, también hablando así un poco más, a ver, en general para la gente, ¿verdad? Porque creo que también es importante la sociedad, la gente, la familia, rechazar las relaciones denominadas estas tóxicas. Y uso ese término porque en verdad es patológico, ¿verdad? Es lo que se debe decir. Pero comúnmente, popularmente, se comprende relaciones tóxicas y que es tan aceptado. Y tan aceptado por las propias personas que viven esas relaciones y por los entornos, ¿verdad? Que están peleando y después vuelven y están diciéndose un montón de palabras irrepetibles, ¿verdad? Y que después están tomando en un ratito y sus hijos están viendo eso. El entorno está viendo y eso no se puede aceptar. Empezando desde ahí hay que rechazar. Rechazar que uno tenga ese tipo de relación. Uno debe desear tener relaciones sanas, ¿verdad? Propias de uno con todo el tipo de relación que tengas. Amistades, porque esto también se dan las amistades. Con los hijos a veces. Entonces, eso es lo que tenemos que, hablo para la sociedad en general, rechazar relaciones tóxicas porque eso no es normal. Y eso se cree, ¿verdad? Que es normal. Pablo. Nosotros estamos trabajando en un dispositivo que se llama un dispositivo que es un dispensario psicoanalítico que atiende urgencias, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras de orientación psicoanalítica, en donde estamos trabajando eso de la atención telefónica. Te quiero pedir el número, Pablo, si se puede dar el número al aire. Sí, te voy a pasar el número, no sé, voy a pasar. A producción le vamos a pasar, sí. Porque el tema es así, estamos trabajando eso y te cuento más o menos la historia. Nosotros comenzamos las atenciones telefónicas, ya teníamos experiencia porque con los compañeros con los cuales nosotros estamos trabajando ya en 1988 comenzaron justamente con Última Hora a hacer SOS, Alguien Te Escucha, tenían ese dispositivo en donde se trabajaba también el dispositivo de Slack y demás cosas, de intervención en crisis y también ese trabajo. Nosotros comenzamos con el tema de la pandemia, ¿verdad? Donde hubo una epidemia oculta que es la epidemia de los ataques de pánico, ¿verdad? Que mientras más sola la gente se sentía, más tenía ataques de pánico, ¿verdad? Y ahí fuimos desarrollando el trabajo. Yo creo que a partir de la experiencia que nosotros tenemos, primero se debe saber el número de las personas que saben, ¿verdad? Se tiene que saber, y por eso voy a decir también el número. Sí, y lo vamos a poner en el Zócalo para que la gente lo tenga. Entonces, se debe saber el número de la gente que sabe, los números de atención de urgencia, los números del Estado, ¿verdad? Se debe tener a mano eso, porque si uno no sabe cómo atender rápido, puede llamar a quien sabe. No a la cultura del no meterse. Uno debe meterse en ese tipo de cosas. ¿Y cuáles son las cuestiones de riesgo? Cuando la gente comienza a levantarse la voz, comienza a hacerse daño, cuando hay daño físico, cuando hay agresiones del tipo verbal, ¿verdad? Muchas cosas hay. No meterse está mal. Hay que meterse en eso, ¿verdad? Hay que saber a quiénes llamar, ¿verdad? Y después creo que el Estado debería trabajar más el tema de la salud mental de la población, ¿verdad? A partir de ese tipo de dispositivos de atención e intervención, de prevención primaria y secundaria. Bueno, les queremos agradecer a los tres que hayan estado aquí, Raquel, Norma, Pablo, porque es un tema del que vamos a seguir hablando, porque no podemos permitir como sociedad que un fenómeno tan terrible siga dándose sin que nosotros nos comprometamos a intervenir, a actuar y a meternos, como acaban de decir. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos reencontramos la próxima semana.